Bueno, hemos leído un texto muy significativo, creo. Empieza diciendo, esta parte no la hemos leído, pero tiene su importancia también. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y el párrafo empieza con esta invitación, pero luego llega un momento, y esa es la parte que hemos leído, en que dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y esto debiera de ser como una campana de atención, porque esto da a entender que va a haber un tiempo donde no va a ser hallado el Señor. Y mientras que estamos, como antes se decía, en época de gracia, y Dios ha abierto una puerta para que todo aquel que acuda y que busque al Señor, como dice aquí, pues Él se va a dejar hallar. Pero cuando llegue el tiempo que Él solo conoce, en que Dios crea que ya es suficiente la misericordia y la gracia que ha tenido, y cierre esa puerta, no va a haber lugar para ser hallado. Por eso dice: buscad mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto además me recuerda algo que a mí me entristece mucho, porque al Señor siempre se le recrimina, se le juzga incluso, sin conocer nada. Ay, ¿por qué el Señor permite tantas cosas? ¿Por qué el Señor, con todo lo que está pasando? Y yo haría la pregunta al revés. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que la gente reflexione y diga: esto no va bien? Pero la gente sigue en sus cosas, pasan. Esta mañana me estaba acordando, aquí mismo, alrededor nuestro, ¿no? Hay gente que ya nos conoce, hay gente que tiene una idea, por lo menos, de lo que predicamos y de lo que hablamos. Ni siquiera la curiosidad de decir: voy a ir un día a ver qué pasa. Voy a interesarme un día. En fin, no sé, por eso digo que me entristece, ¿no? Porque es como ya casi raya en desprecio por las cosas de Dios, ¿no? Porque yo puedo entender, pues bien, que tú no te convenzan incluso ciertas cosas, pero al menos, no sé, busca, averigua, no te dejes, pero no, parece que eso no. Y luego dice, versículo 8, y fíjate que el Señor dice que Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. O sea, te está diciendo ya de entrada: no te preocupes por gordas que sean las cosas que has hecho, yo tendré misericordia, yo te perdonaré. Pero ni aun así, ¿vale? Y luego dice el versículo 8, que era una de las cosas principales que quería
compartir con vosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Y normalmente siempre entendemos que mis caminos, y va incluido el hecho de que, bueno, es que el Señor, sus pensamientos son más sabios, más grandes, más gloriosos, y no los podemos entender, cosas así, ¿no? Y es verdad que la expresión lo incluye, pero hay una parte que el Señor me ha estado mostrando estos días que yo creo que no la solemos tener en cuenta. Y me la ha enseñado a mí personalmente, por lo menos, porque sobre todo además con todo esto de la renovación de votos y tal, estaba orando mucho y he estado orando por mucha gente. Y el Señor me ha hecho ver algo, me ha hecho ver que yo quizás tenía incluso una idea de cómo el Señor iba, porque yo le decía, Señor, toca fulanito, toca menganita, ayuda, tal, ¿no? Y el tema fue que en algunas personas el Señor me sorprendió, digamos entre comillas, no fue exactamente así, pero para que me entendáis la argumentación de lo que quiero decir. El Señor más bien parece que hacía lo contrario de lo que yo esperaba. Pero yo le estaba diciendo, Señor, obra en esta persona, tal. Y yo decía, Señor, no puede ser. Digo, porque yo estaba en un principio incluso pensando que era Satanás, que se había colado, y yo estaba pidiéndole además al Señor, Señor, anula las estrategias de Satanás y tal. Y yo, de verdad, tenía una caldera en la cabeza que yo decía, ¿qué pasa entonces, Señor? ¿Que Satanás tiene más fuerza que tú? Llevo días orando, y llevo días. Y más bien parece que la sensación, era mi sensación personal, evidentemente, ¿no? Pero la sensación que tenía era, Señor, si esto parece que va para atrás como el cangrejo, ¿qué pasa aquí? Y el Señor me hizo ver, una de las cosas que me fue hablando, es que sus caminos no son mis caminos ni sus pensamientos, pero que no necesariamente la lógica de Dios es que es evidente, vuelvo a decir, recalco, lo incluye, pero hay cosas que no es porque el Señor piense de una manera muy... No. Hay cosas que caen por su lógica. Y es que una de las cosas que está pasando hoy en día es que la gente no quiere reconocer sus errores. E incluso muchas veces, y a veces hasta se viene a la iglesia, y lo que la gente espera incluso a veces es como un pelillos a la mar. Podríamos incluso preguntar, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no se olvida simplemente si total, al final, Él lo que quiere es tener misericordia? ¿Por qué Dios no dice, bueno, mira, habéis hecho muchas cosas malas, pero mira, yo lo voy a pasar por alto, como si no hubiera pasado nada? Y tal como estáis, yo os llevo incluso a la gloria tal como estáis. Pues el Señor me mostró algo que sé que choca mucho con el mundo, y vamos a leer otro texto que me lo recordó el Señor meditando en todo esto, que está en el libro de Ezequiel,
En el capítulo 8 vemos una escena donde dice que Ezequiel está con los ancianos de Jerusalén delante y empieza diciendo así, ¿no? Que estaba con los ancianos de Judá sentado, y entonces el Señor, estando con los ancianos, se supone además que los ancianos son, sobre todo en aquella época, era la gente de experiencia, los sabios, los que gobernaban en la ciudad, hacían juicio, es decir, la gente, podríamos decir de otra manera, a la que el resto del pueblo acudía con confianza para que le resolviera problemas, etc. Y entonces dice que él tiene una experiencia espiritual estando con los ancianos, y el espíritu lo lleva como arrebatado para que vea lo que está pasando. Y, por ejemplo, versículo 12 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, del templo, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es un dios, un ídolo no sé si era de los filisteos o de los amonitas, no me acuerdo. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores. Bueno, os dejo que leáis todo el resto. Es decir, el Señor viene a decirle a Ezequiel, mira Ezequiel, estos están aquí como ancianos, se supone que tienen que enseñar lo correcto al pueblo. Están guiando mal al pueblo, lo están torciendo. Dicho de otra manera, ¿cómo puedo yo decir, viendo esto, que tú no ves, pero yo sí veo? ¿Cómo puedo yo decir pelillos a la mar? Si lo hiciera el Señor, vamos a suponer que Dios lo hiciera, esas personas no han reconocido nada, ¿verdad? Se han arrepentido de nada, porque claro, si no reconocen ni siquiera que están equivocados, que su vida es un error y que están haciendo mal, ¿de qué se van a arrepentir? Es como el Señor le decía a los escribas y fariseos, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, pero vosotros decís que vosotros no tenéis necesidad de nada, os consideráis sanos, pero yo os digo una cosa, puesto que decís veis, es decir, puesto que consideráis que no tenéis necesidad porque vosotros lo tenéis todo claro y no estáis enfermos, vuestro pecado permanece. Entonces, el tema es tan serio y es de una lógica que el problema es que Satanás, con sus mentiras y tal, utiliza, porque esto es lo malo, utiliza lo que antes se tenía muy claro, hoy no. Hoy ni siquiera la mayoría de la gente sabe lo que es. Y yo os pregunto qué es la concupiscencia. ¿Quién me diría algo? ¿Qué son las concupiscencias? Pues, dime, Rafa. Cosas del Señor, de Dios,
Me temo que no. Más bien es todo lo contrario. Las concupiscencias son los deseos de la carne, lo que te atrae. Y Satanás utiliza eso, te nubla la vista, porque lo que hace es intentar llevarte a un estado en donde tú busques solamente tus deseos, tus caprichos, podríamos decir también. ¿Para qué? Para que te olvides de Dios y solo lleves una vida de intentar satisfacer tus gustos. Lo que hoy se podría decir de otra manera, quiere alienarte, dejarte con el tarro sorbido. Pero claro, ¿cómo hace esto Satanás? Te lleva a un estado de mentira. Porque miente y te hace creer incluso, porque hay gente que termina creyéndose las mentiras del diablo. Te hace creer que eso está bien, que tú puedes satisfacer todos tus gustos, que no hay ningún problema, aunque para satisfacer tus gustos incluso le hagas daño a otras personas y a veces a ti mismo. Pero Satanás busca que tú ni siquiera pienses en ello. Por eso cosas como la droga, como el sexo, para meterte en una especie de dinámica, el dinero incluso, hay gente que está tan enganchada al dinero, que en su mente, desde que se levanta hasta que se acuesta, no hay otra cosa. Trabaja, se esfuerza todo por el dinero, por el sexo, por lo que sea. Hay gente que está con el ordenador, con la pornografía prácticamente todo el día. Y se tira horas. O el que se va al bar, que a mí siempre me acuerdo que me ha llamado mucho la atención de pequeñito, que me llamaba la atención, y yo no estaba ni convertido, pero a mí lo que me llamaba la atención, digo, este hombre por la mañana cuando voy al colegio lo veo en el bar, a mediodía cuando salgo lo veo en el bar y por la tarde otra vez lo veo en el bar. Yo digo, ¿de dónde saca tanto dinero para el bar y no trabaja, no hace nada? No, o sea, era algo que a mí me chocaba. Yo decía, ¿de qué vive este hombre? Y hay gente así, que está volcado en algo tanto que está absorbido. Pero claro, la pregunta sería, llegado a este punto, es, si tú vives en una mentira, aunque tú creas que lo que tú vives es verdad, ¿puede Dios edificar tu vida? ¿Puede Dios bendecir tu vida trabajando con la mentira? No. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que tiene que hacer el Espíritu Santo en la vida de alguien que no conoce la verdad? Según tu lógica, ¿qué es lo primero que tendría que hacer el Espíritu Santo? ¿Por qué lo que he dicho antes? ¿Por qué mucha gente ni siquiera tiene la pequeña curiosidad de venir un día y decir, a ver, solamente? Porque están en sus cosas y de esto dicen, eso es un rollo, esto tal, pero no tienen ni la mínima curiosidad por buscar. Y hay una frase en el Evangelio de Juan, me parece que es, en la que le dice, y se lo dice a gente religiosa, se supone, le dice,
vosotros seréis condenados, o la condenación, no me acuerdo ahora exactamente de las palabras, pero le dice, porque la reina de Saba vino desde su patria aquí a ver la riqueza de Salomón, se interesó, preguntó, indagó, a ver si era verdad lo que le contaban. Y él les dice, y he aquí más que la reina de Saba. Así que la reina de Saba se levantará contra vosotros en juicio. Es decir, delante de Dios no hay nadie, absolutamente nadie que tenga excusa, porque todo ser humano debería tener al menos la intención de buscar la verdad. Pero hay gente, hablemos claro, que incluso prefiere no saberla para no incomodarse, para no sentirse mal. Pero Dios no puede construir nada sobre la mentira. Bueno, poder puede, pero no lo va a hacer porque Dios es la verdad. Entonces aquí entramos en el segundo punto que yo quería compartir. Una vez que tenemos claro que Dios solo construye sobre la verdad, cuando yo oro, a veces parece que la cosa incluso se pone peor. Y tú dices, Señor, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, puede ser perfectamente posible. Porque lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer es sacudir las vidas en algunos aspectos para que la gente empiece a darse cuenta de que está viviendo una mentira y de que tiene que reconocer que está viviendo una mentira y que tiene que cambiar a la verdad. ¿Y esto cómo se hace? Pues dice, como son, versículo 9, el 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es decir, la palabra de Dios nunca es hueca, ni es hablar por hablar. La palabra de Dios es espiritual y lleva un poder espiritual. De tal manera que cuando Dios habla realmente a través de ti, esa palabra no rebota nunca. Lo que pasa es que esa palabra y el poder espiritual que lleva, si es de Dios, no palabra nuestra, vuelvo a decir para que no estemos tan bien equivocados, porque a veces lo que hacemos es coger incluso y utilizar la Biblia como nosotros queremos y no pasa nada ni va a pasar porque, entre otras cosas, la propia palabra dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, no es nuestra, es del Espíritu. Y para poder manejar bien la palabra, lo primero que yo tengo que hacer es sujetarme al Espíritu para que el Espíritu me use. Pero si yo voy por mi cuenta, si yo manejo esa espada por mi cuenta, entonces Dios no tiene por qué respaldarme, y más si lo que estoy haciendo
incluso a veces contradice hasta la propia Biblia. Por ejemplo, coger versiculitos y machacar a la gente, tú esto, tú lo otro, ¿no? Pero cuando tú oras y te pones en las manos del Espíritu Santo y tú de verdad estás orando por una persona y quieres que se convierta, por ejemplo, Dios no va a estar inactivo. Dios, desde el primer momento, como le dijo a Daniel, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón para orar, fueron oídas tus palabras. Pero, ¿qué ocurre? Que hay unas resistencias espirituales. Como le revela el Señor a Daniel, el príncipe de Persia resistió y tuve que luchar con él para poder venir y darte el mensaje de parte de Dios. Y gracias a que Daniel perseveró y no se desanimó, entonces pudo venir el ángel del Señor a hablarle a Daniel. Entonces, desde el primer momento que tú sinceramente te pones a orar por alguien, Dios da palabra para que los ángeles actúen en esa persona. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tú piensas que le va a hablar a esa persona o le va a hacer convencer de que en Cristo está la verdad y en 3 o 4 días ya la cosa se arregla. Pero la cosa no va así. La cosa va de que esa persona, si está en el mundo, entre otras cosas tiene un montón de influencias satánicas que tienen que ser rotas. Y lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer es romper eso, quebrar, para que esa persona pueda ver que todo lo que ella confía y todo lo que lo tiene rodeado, en lo que está tan a gusto, tan cómodo, lo que sea, en realidad es un engaño, es una mentira del diablo, y que esa persona empiece a ver, pues quizás hay otra realidad, quizás esto no es como yo me lo... Se empiece incluso a hacer preguntas, pero eso es una labor del Espíritu, porque la palabra es muy clara: quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu. Pero el Espíritu te utiliza a ti en oración para enviar, para trabajar a esa persona. Y tú no tienes que estar tan pendiente de los altibajos de cada día o de lo que tú piensas que tiene que pasar, porque esto tiene que ocurrir así o de otra manera. No. A veces tú ves a la persona muy alterada, por ejemplo, y muy tal. Puede que el Espíritu le esté trabajando por dentro. Tú tienes que moverte por fe, con perseverancia. Señor, obra, sigue obrando, redargúyele de pecado, muéstrale, hazle ver. Y no te preocupes, el Espíritu hará, no te fijes tanto de lo externo. No sé si sabéis, por ejemplo, el famoso San Agustín de Hipona. En lenguaje moderno, Agustín de Hipona, antes de convertirse, era un gamberrete, de mucho cuidado, mujeriego, jugador, juerguista, de todo. ¿Sabéis por cuánto tiempo estuvo su madre orando por Agustín de Hipona para que se convirtiera? 20 años. 20 años orando por su hijo. Y no cesó de orar y de pedir y de pedir. ¿Y qué pasó? Que al final se convierte. Y sale, uno de los famosos cristianos de la historia,
De hecho, por eso los católicos le pusieron San Agustín. Y ese es el que dice: lo que antes amaba, ahora aborrezco. Lo que antes aborrecía, ahora amo. Fijaos el cambio, la obra del Espíritu. Pero la obra del Espíritu, porque otro factor que no debemos olvidar es que Dios respeta tu libertad, no te coge de la oreja. La obra del Espíritu le llevó 20 años en el caso de Agustín de Hipona. No quiero decir que sea el tuyo, porque también ahora lo vais a trasladar todo a generalizarlo, eso es un caso concreto. Pero yo lo he comprobado en estos días, cómo Dios se mueve, y a veces lo que ocurre es que sus caminos, sus pensamientos, su forma de hacer las cosas no es la nuestra. Pero entre otras cosas, por lo que he dicho, porque hay factores que Dios no va a pasar por alto. Dios, si no hay reconocimiento de culpa, arrepentimiento y venir al Señor y pedirle que Él te perdone, Dios no va a trabajar, no va a perdonar a esa persona sencillamente porque sería edificar en una mentira. Esa persona, es que el arrepentimiento, además, hermanos, a veces lo hablo bastante con mi mujer, la persona que no se arrepiente no se da cuenta de que el arrepentimiento y el reconocimiento de culpa es el principio de la sanidad para él. Al primero que beneficia es a él o a ella. No se dan cuenta. Pero no es que Dios te lo pida por pedírtelo, por un caprichito, por no. Es que es la base, importantísimo. Sin eso no puede haber edificación, porque se construiría en una mentira. Y sería, como llamamos en español, un gigante con pie de barros. ¿Y eso cómo termina? Cayendo. Entonces, Dios, cuando edifica, edifica de verdad y sólidamente. Entonces, ¿qué dice? Lo primero, arrepentíos, porque el reino se ha llegado. ¿Tú quieres participar de las cosas de Dios? ¿Tú quieres un cambio de vida? ¿Tú quieres que tu vida sea edificada? Arrepiéntete, reconoce que estás equivocado, que has metido la pata, que hay pecado en tu vida y que quieres dejar ese pecado, y yo te cambiaré. Entonces, los primeros pasos para redarguirte del Espíritu Santo es llevarte a un punto en el que tú tengas que reconocer la verdad. Por eso a veces hay sacudidas en las vidas. Por eso a veces pasan cosas. Por eso a veces se te caen, como dicen en mi tierra, los palos del sombrajo. Y tú dices, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puedes permitir esto? Si a alguno le digo que no solo es que lo permite, sino que algunas cosas están puestas por Dios para que te des cuenta de que tropiezas. ¿Quién me ha puesto el obstáculo? ¿Tú esperas que el Señor te quite el obstáculo? No, el Señor dice, no te pongo el obstáculo, porque lo que yo quiero es que tú te des cuenta de que por el camino que va te vas a dar el morrazo. Ah, Señor, no sé qué. Sí, la verdad es la verdad. La diga quien la diga. Si yo te quito el obstáculo, tú no te das cuenta que al final de tu camino, si te voy quitando todos los obstáculos, hay un tajo y te vas a caer y te vas a matar. Te tengo que poner el obstáculo para que tú, tropezando, te des cuenta que vas por un camino lleno de trampas.
Y que al menos al primer morrazo digas, ¿qué pasa aquí? Yo no puedo caminar tan alegre porque me puedo tropezar con cosas. Pero nosotros lo queremos todo fácil, cómodo y no sé cuántas cosas más. Pero vuelvo a decir, Dios nunca construye sobre la mentira. Cueste lo que cueste. A Él le costó la cruz. La salvación ya está ahí, es para todos. Pero solo los que aceptan el sacrificio de Dios y reconocen su pecado van a encontrar los beneficios de la salvación. Por cierto, cosa tristísima. Tristísimo. Porque tener la salvación a tu disposición y no recibir los beneficios por tu rechazo, pero es lo que hay. Porque vuelvo a decir, Dios nos ha dado una libertad, también nos ha dado un raciocinio, nos ha dado un alma, nos ha dado la vida, y Dios nos ha dado en definitiva la capacidad de poder elegir. Nadie va a poder ponerse delante del Señor el día del juicio y decir, nunca me advertiste, nunca me hablaste, nunca me diste la oportunidad. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es cuando el Señor te diga, ¿te acuerdas de aquel día en que te pasó esto y yo te estaba advirtiendo? ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas de aquel día cuando tú estabas pidiendo ayuda y yo te mandé esto, te mandé lo otro y tú lo rechazaste? ¿Te acuerdas de aquel día donde tú estabas muy a gusto y de pronto te sientes muy mal y en lugar de darte cuenta que lo que te estaba produciendo el mal era el pecado, te metes más en el pecado para olvidarte de lo mal que lo estabas pasando? ¿Te acuerdas de todo eso y de muchas cosas más? ¿Te acuerdas de aquel que te envié para hablarte de mi palabra y tú lo mandaste con viento fresco por ahí? Nadie, y cuando digo nadie, es nadie, le va a poder decir al Señor en su cara, nunca me diste una oportunidad. El Señor es claro. Ahora, el Señor no miente y no te va a dorar la píldora ni te va a decir cosas que la gente se rebota. Mira cómo se rebotaron con Cristo. Incluso hay un momento que les tiene que decir, ¿queréis vosotros también iros? Pues claro, Jesús no es un político. No te dice una cosa y luego cambia. ¿Tú quieres irte? Yo no voy a cambiar el mensaje. La palabra de Dios es como es. La verdad es la verdad. O es o no es. Y si es lo que es. No lo voy a cambiar. Eres tú el que tienes que decidir si quieres cambiar o no. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Él va al meollo de la cuestión. Él va a la verdad. Así que lo que sí te animo, y con esto termino, es a que sigas orando fervientemente. Porque lo que también he visto en estos días es que Dios está obrando mucho. Lo que pasa es que a lo mejor no vemos lo que está haciendo o no queremos verlo. Pero el que Dios tiene, y es que lo noto, lo estoy viendo, incluso hay cosas que son privadas y que son familiares que no voy a decir, pero Dios está obrando de una manera tremenda en estos días. Parece que tiene incluso prisa. Pero tú no decaigas, tú pide,
confía en Él. Y otra cosa, te venga Satanás con lo que te venga para incomodarte y lo vas a notar. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es que dejes de orar, que lo dejes ya, que no insistas. Tú machaca más. Ah, ¿con que no quieres que ore? Pues con más ganas. Señor, te pido por esta persona, te pido por este, te pido por el otro. Sigue obrando, sigue trabajando, Espíritu de Dios. Te pido que le redargullas de pecado, te pido que lo toques, te pido que de alguna manera le hagas ver la verdad. Y Él lo va a hacer, porque Él es fiel. No dice pedid y se os dará. Él es fiel.